Hola, hola, para todos los que lo vean después grabado, este es el segundo intento. Hoy queremos las inconscientes con Claudia, con mi amiga, hablar de el síntoma del trabajo y del trabajo en sí. Siempre compartimos nuestra propia experiencia y después hablamos de el síntoma, ¿no? Cuando el trabajo es un síntoma, cuando duele, cuando quiero dedicarme a algo y no puedo. Te voy a mandar yo a vos, Clau, a ver si no vamos ahí. Espera, me cacho. Espera. Ahí. Claudia Villares de Codificación. Empezamos a cruzar los invitaciones y a ver si se puede. Escucho algo. Escucho, te escucho. A ver. No, no te veo. ¡Hola! No, Ceci, no me ves en serio, estaba durmiendo. ¿Eh? No te veo, me veo a mí misma. Ay, no, ¿por qué? Siempre nos pasa lo mismo. Pero no solamente, o sea, antes te veía con la pantalla partida en negro, ahora solo me veo a mí misma. Que alguien nos diga si te ven. ¿Vos me ves? Sí, yo te veo. Perfecta. Hermosa. Y decime si te, porque ahora no me veo, me tengo que correr la cámara un poco para arriba o para abajo, porque vos estás acá abajo supuestamente. Claro, no, está perfecto. Está bien. ¿Nos No, ven? no, ni la... La vemos, la vemos. Marce me ve. Bueno, hagamos igual, ¿qué va a ser? Así como si Sí. Ay, qué lástima. Tenemos un como si problema fuera... de imagen, con nuestra imagen, bueno, a sanar, y de comunicación, evidentemente. Y sí, tuya, pues yo a mí me veo, así el problema es tuyo. Qué cosita, qué cosita. No, pero te escucho un poco lejos también, me cuesta un poco. Bueno, vemos si sale así, salvo que probemos una vez más que salgas y vuelvas a entrar. Che, mirá qué bueno que dice Marcela, dice, Ah, porque son espejos, solo la ves. la verdad que Claudia es re espejo, somos muy espejos, ¿no? Estamos Sí, siempre, total, total, siempre. total. Che, Ceci, Bueno, bueno, querés que, porque ya pasaron 15 minutos y me da cosas, la bueno, gente que se conecta, vamos y volvemos. dale. Pero Bueno, mientras quede que grabado está todo bárbaro. me escuchás, ¿me ¿Mm? escuchás bien? Sí, Ah, sí, te escucho, te escucho. perfecto. Bueno. Ay, me recuesta no verte, pero no importa, vamos igual. Bueno, Ceci, bueno, más o menos lo que venías diciendo, de hablar un poco del trabajo, esta simbología del traba para abajo, siempre, ¿no? De decir, bueno, me dedico a esto o a lo otro, y que tiene que ver mucho con lo que venimos a sanar, ¿no? O reparar o repetir estas profesiones, estos trabajos que nos tocan. Estábamos hablando recién de la comunicación. Bueno, me dedico a ser telefonista. ¿Qué pasó en la comunicación con mi clan? Soy electricista, soy azafata, soy piloto de avión. Cada profesión y cada trabajo tiene que ver con toda nuestra historia, con todo el clan, lo que pudieron y lo que no pudieron hacer, ¿sí? Venimos a reparar todas esas historias. Sí, yo decía que primero siempre hablamos un poco de nosotras y después abrimos más a nivel de los síntomas, en este caso del trabajo, cuando el trabajo es un síntoma y trae dolor o no me puedo dedicar a lo que yo quiero o lo que quiero no me trae abundancia y ahí como todo en decodificación es abrirlo y mirar adentro cuál es la información inconsciente que se está moviendo para que esto me traiga dolor y sufrimiento, ¿no? Que es al fin de cuentas cualquier síntoma, ya sea físico o emocional, es un síntoma si me trae dolor. Y me acordaba, lo dije cuando abrí la otra vez que no pudimos entrar, que cuando nosotras nos conocimos, estábamos las dos medio en lo mismo, porque nos conocimos estudiando decodificación Sí, y las dos veníamos, yo estaba en un trabajo de dependencia y vos acababas de salir, sí, pero también había pasado de todo ahí, tampoco que te habías ido, del digamos, todo ahora que compartís bien. la historia tuya, pero digo, las dos veníamos siendo madres, trabajando 8 horas, no sabiendo cómo salir de esa fórmula de poder dedicarnos a esto que estábamos empezando a querer ver si podía ser, que parecía un sueño.
Y lo que siempre, nuestros programas de que nunca vamos a poder trabajar de esto, que no te da abundancia, porque la espiritualidad, ¿cómo vas a cobrar? Parece ilógico cobrar por algo que te gusta hacer. Es como que fuimos programadas para trabajar con el sudor de mi frente y el sacrificio y las 9 horas sentadas y veníamos con ese chip y cuando, bueno, ya entrando un poco a mi historia personal, o sea, primero estudié y después trabajé de lo mío. Yo estudié, soy técnica en turismo, entré, diríamos, en agencias de viaje y bueno, nada, dándome cuenta ahí que era súper desvalorizada en esa profesión porque no me pagaban bien, porque recién recibida con 20 años, uno no sabe mucho, viste, si te gusta, si no te gusta, jefes totalmente autoritarios, bueno, un montón de cosas en esas historias, donde renuncio y empiezo a trabajar en una empresa de comunicación a los 22 años, 23 míos, y siempre trabajé en empresa de comunicación. ¿Sí? Mm. Y con esto también, bueno, trabajé 15 años, 16, y cuando empieza a aparecer, siempre desde los 20 años hago reiki, sé ángeles, siempre buscando, diríamos, la parte espiritual como para mí. Y me parecía un sueño, como vos decís, trabajar de esto, como si es un trabajo, si lo estoy disfrutando, ¿cómo va a ser un trabajo? ¿No? Una vez que nosotros conocemos esta herramienta que realmente sana, diríamos, y podés ver que realmente después podés disfrutar el trabajo, ¿no? Cuando realmente encontrás tu profesión y tu propósito y decís, bueno, quiero ir por acá, y hay que dejar muchas cosas, obviamente. Nosotros como vos dijiste, cuando nos conocimos, yo venía de renunciar a mi trabajo, pero renunciar con toda o sea, onda, me hicieron renunciar porque era o te vas en este caso yo soy de Paraná, o te vas a Santa Fe a trabajar, yo tenía hijas chicas, era casi imposible, bueno, o te damos una indemnización y te vas. Y yo dije, bueno, este es el momento, tengo 40 años, este es el momento. Pero lo Eh, dudaste, pero yo me acuerdo de eso, que me dijiste lo dudé, o sea, en un momento casi arranco a cambiar toda mi vida, levantar mi casa, mis hijas, todo para seguir un trabajo que encima no me hacía no, feliz. no, era porque seguías por la plata, o sea, Claro. obviamente daba la plata para darle de comer a mis hijas, era, o sea, lo básico, lo que me enseñaron. Claro, pero había una indemnización de por medio, digo, no es que te decían, bueno, listo, te quedás, era como que había una oportunidad de golpe se movió. En mi mente era la indemnización, bueno, ay, sí, pero ¿qué hago? ¿Y ahora qué hago con esto, con esta plata? ¿Entendés que tampoco era la abundancia en mi vida? ¿Qué hago con esta plata? Y me la voy a comer, la típica frase, me voy a comer la plata porque necesito pagar el alquiler, comprar comida, ¿entendés? Cualquier cosa, en vez de esto de pensar como empresaria o pensar en el, che, pará, acá paro y hago lo que quiero y hago lo que siempre quise hacer y sí voy a ser abundante. Eh, y bueno, a partir de eso empezó un cambio total Me acuerdo que fue... que me dijiste, y bueno, y acá estoy, o sea, como me pagué esto, Sí, sí, como que acá estoy estudiando esto, y no. sí, no, no, total, Pero bueno, mirá todo lo que pasó después, ¿no? total. Y aparte, Sí, desde mi mirada, que yo sí, me sentía atrapada, porque esa es la sensación que uno tiene cuando no tiene un trabajo fijo, todavía no sabe quizás muy bien a qué, o sí sabe a qué se quiere dedicar, pero también lo ve como un sueño, como algo imposible, sobre todo por las programaciones inconscientes que tenemos. Hay otra gente que se la juega más, quizás o puede verlo de otra forma. Yo tuve que hacer mucho laburo interior, pero me acuerdo que mi pensamiento fue, pero ya está, o sea, lo tenés todo ahí, te ofrecieron irte y te dieron plata, yo estoy atrapada. Y creo que ahí es total, cuando se abren las memorias de esclavitud, bien sí, lejanas y de esclavitud más cercanas, ¿no? Porque un trabajo se puede sentir de esa forma, sí, como que no tengo otra opción, no tengo otra salida, porque es de supervivencia, o sea, si no cobro, no como, no pago mi techo. totalmente. No, y aparte cuando yo empecé
diríamos, a trabajar. Me cuesta decirle trabajo a esto porque lo disfrutás tanto, ¿me entendés? Que bueno, cuando empezamos a Sí, trabajar de esto, eh, también no lo podía creer, tener mis horarios, decir, mamá, ¿me llevas a hockey? Sí, puedo, no, no tengo que pedirle permiso a nadie. Era como estábamos en un programa de esclavitud de pedir permiso para ir al baño, sí. porque era el Yo trabajo. pedía permiso Ir al para ir baño. al baño. Entonces era como, viste, mirar al costado y digo, ay, che, pará, no le tengo que pedir permiso a nadie. Puedo decir que sí, puedo ir a un acto de colegio de mi hija sin organizar 50 cosas, pedirle permiso a mi jefa, poner, era fantástico. Eh, una Cuando el sueño es acción ser que, independiente, ¿no? Porque hay gente que le gusta y que le conviene el trabajo fijo, hay gente que no lo sufre, obviamente. Acá por eso siempre decimos, acá es cuando la cosa hace ruido, porque totalmente, hay gente que por ahí, por su historia personal también dice yo, no lo suelto este trabajo, pero no me trae sufrimiento, al contrario, me trae comodidad. Yo a las 4 corto me voy y me olvido del mundo. Un sí, emprendimiento no es lo mismo. sí, igual sí, uno, yo digo, también se engaña. Yo tenía un trabajo donde lo disfrutaba y era hermoso y tenía un grupo re lindo y demás, pero cuando vos salís de eso y ves que tenés tu tiempo y ves que no le pedís permiso a nadie y ves que, ay, esto, soy libre. Entonces ahí empezás a decir, che, yo no vuelvo ni loca acá. ¿Cómo hacía para aguantar 8 horas sentada escuchando gente que ni me importa, reclamos, gritos, maltratos? Y vos decís, y era tu rutina. Sí. Hoy lo de lejos, o cuando salís de eso decís, che, yo estaba ahí y Mm. me estaba enfermando. Y con estas excusas, no, bueno, pero me pagan bien, no, bueno, pero es lo que tengo, es la seguridad, la obra social, y ponemos todo excusas para no hacernos cargo de nosotros. Esa es la verdad. Sí, Eh, y también que yo, por ejemplo, siempre cuento, lo conté varias veces, que entré a decodificarme por un síntoma de la piel en las manos. Y el cuerpo también nos habla, obviamente. A veces es una sensación, una emoción de que no me gusta mi trabajo, que quiero hacer esto, que no lo logro, o que el trabajo trae sufrimiento por distintas causas. Y a veces ya está en el cuerpo, o sea, las sí, manos tienen que ver, cualquier síntoma en las manos, en las muñecas, en los codos, inclusive habla de temas laborales, de temas de sí, trabajo. Si es en la piel, bueno, quizás tiene que ver con temas de separación, tengo que dejar a mi hijo para irme a trabajar, o mi papá tuvo que mudarse y nos dejó de ver por un trabajo, o todos nos tuvimos que mudar, que estaba en mi historia, por un trabajo. O sea, es abrir y empezar a ver del presente al pasado. A veces está en el cuerpo, y bueno, cuando la persona viene a la consulta, resulta que obvio que yo ya lo sé, no hace falta que me lo diga, que tiene un sufrimiento con el trabajo. Y sí, yo que total. empecé con las manos, siempre digo, si yo hubiera seguido, porque la invitación hoy de la codificación bioemocional en la que estamos Clau y yo, es que hagas un caminito justamente al presente, hacia el pasado, hacia el árbol, cada vez más profundo, de varias sesiones. Entonces, si yo hubiera seguido en ese momento, quizás me hubiera ahorrado varios dolores de cabeza, digo siempre, porque mi síntoma de las manos se me fue, pero me hablaba de cosas más profundas que después se me reflejaban en el tema del trabajo, ¿no? Entonces, puede haber también síntomas físicos que nos están hablando de esto. Total. Si Yo ya está cuando en el tomé cuerpo, la bueno, decisión, esto de salir, de bueno, o me voy a Santa Fe a trabajar y sigo con la seguridad, con la obra social, con el sueldito a fin de mes, eh, digo, bueno, por favor, dame una señal, ¿qué hago? Porque realmente, o sea, mi mente decía, hay que seguir, y mi corazón decía, yo, no es acá, ya no, no doy más, no es acá. Pero me enfermé de tal forma, me agarró una bronquiolitis que nunca en mi vida me había agarrado. Me ahogué en cama, no podía ni respirar, no, o sea, viste antes de cuando ves tomar la tomar la decisión, decisión, cuando dije, por favor, tengo que tomar la ah, decisión, es mañana, me agarró, no fui por 15 días al trabajo y nunca me había pasado, nunca me había pasado. Y dije, bueno, no, chao, es una señal, ya está, no me podía hacerla. Y cuando le dije a mi jefa, no, yo me voy, me decía, pero vos estás segura, pero vos estás segura. Y yo decía, ay, no, 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 ¿qué estoy haciendo? ¿Viste? Porque encima, claro, todo es como todo el ambiente te dice, pero mirá, el trabajo seguro, en una empresa multinacional donde no te va a faltar nada. Sí, me faltaba libertad, que era lo principal. sí, sí, Principal. obvio. Es el inconsciente ahí
también dándote señales de no hagas ese movimiento, ¿no? Por las dudas no lo hagas, que estaba en tu historia, ¿no? O sea, cuando tu Sí, papá se independizó pasaron un montón de cosas. Entonces, claro, nuestra realidad nos dice que está creada por el inconsciente, que ahí es donde empieza todo este juego hermoso, es, che, no lo hagas, no hagas ese movimiento porque... Y ahí es cuando hay que hacer el trabajo interior para poder modificar eso que quizás no está pasando o que pasan estas cosas que nos dicen, no, por acá no, por las dudas no, que sí, acá esto trajo muerte o separación. O totalmente, dolor. totalmente. Mira que tu papá se fue del trabajo seguro y se fundió. Eh, Claro, y nosotros venimos de la misma historia. Sí, que tu papá se fue del trabajo seguro y perdió casi a toda su familia. Se fue del trabajo seguro y perdieron la casa. Obviamente, todo eso que cuando uno aprende, que es tu inconsciente creando eso, ¿no? Y hablándote, vos decís, claro, ¿qué me iba a ir si yo no tenía estas herramientas? ¿Qué me iba a ir de mi trabajo si era el inconsciente me trataba todo el tiempo de mantenerme segura? Decir, che, vos de acá no te vas porque te fundís, porque perdés tu laburo, porque perdés tu casa, porque vas a perder la mitad de tu familia. Era una locura irme para mi inconsciente, ¿no? Sí. El trabajo es funcional a la historia del clan. El trabajo de todos es funcional a la historia del clan. El tema es si estoy en una reparación inconsciente. Por ejemplo, soy un médico que vengo de una historia en la que faltó un médico y alguien murió, casi murió, y sí, soy un médico, pero la verdad es que no lo disfruto o no me trae la abundancia que quiero, entonces estoy en una reparación inconsciente. Y otra cosa es cuando estoy en una reparación consciente, o sea, quizás esa misma persona lo trabaja y después resuelve, bueno, esto era funcional a mi clan, no era lo que yo deseaba. Nadie elige realmente su trabajo, todos los trabajos que tenemos son funcionales a la historia de nuestro clan. Entonces, trabajarse interiormente hace que uno pueda pararse en un lugar y decir, ok, esto lo sigo y la situación empieza a cambiar y lo empiezo a disfrutar y empiezo quizás hasta estar mejor económicamente con eso, o bueno, elijo algo que está en conexión con mi ser, ¿no? Exactamente, porque Desde me lo más gusta. profundo, que también va a estar en función del clan, claramente, ¿no? Los psicólogos, los decodificadores, todos los terapeutas holísticos, generalmente venimos de historias que tienen que ver con el proceso emocional de la familia, que faltó en algún lado. Bueno, Y yo bueno, sí, tengo una historia hermosa también para contar de una chica que se atendía conmigo, era una médica de partos, ¿no? Ay, me estoy trabada, de que la que trae hijos al mundo, ginecóloga, sí, eh, ginecóloga obstetra, obstetra, ay, no me sale la palabra, gracias, Ceci. Obstetra. Entonces, ¿qué pasó? Empieza obstetra hacía 25 años, divina, recontra conocida y demás. Bueno, se empieza a atender porque ella ya empezaba a incomodarle esta situación. Y cuando entramos en su historia, le explico de dónde venía todo esto. Bueno, seguramente vos, aparte de ser médica, te dedicás a la obstetricia porque seguramente hay muchos niños muertos en el clan, hay abandonos, hay abusos, hay un montón. Bueno, encontramos todas esas historias y hoy es una médica ginecóloga, pero no dijo, acá no más. No trajo más bebés al mundo y se dedica a otra cosa de la ginecología, nada que ver, a una rama totalmente diferente. eh, y bueno, pero porque reparó. Y cada vez que la veo me dice, ay, gracias, gracias, porque si no fuera, no, por mí no, le digo, o sea, somos una herramienta para uno descubrirse que por qué está ahí, ¿no? Esto, como vos decís, porque a ella ya le incomodaba, a ella ya le pesaba su profesión. Entonces hoy pudo repararla, sigue siendo ginecóloga, pero desde otro lugar, ya no trayendo bebés al mundo porque entendió por qué tenías que traerlos, claro, ¿sí? sí. Entendió Sí, esto, la reparación hizo consciente lo que quizás estaba haciendo los funcionar el clan, tal cual. planes. Em, Necesitaban sí, letra porque habían muerto gente, habían muerto bebé, habían muerto mamá, había habido abandono, porque faltó la obstetra en ese clan. Cuando ella ya entiende que ya, o sea, listo, ya entendí por qué acá sigo siendo ginecóloga, pero me dedico a otra cosa. claro, sí. A mí cuando yo tengo varios consultantes siempre que tienen que ver con el síntoma del trabajo, porque obviamente como está en mí,
uno atrae ese tipo de consultas para seguir sanando y también para ayudar a otros en un proceso que uno quizás ya lo pudo transformar. Siempre les digo, a mi juego me llamaron, o sea, cuando me pasan el síntoma y tiene que ver con el trabajo, le digo, bueno, a mi juego me llamaste, porque acá esto lo he sufrido y lo he podido transformar, así que me encanta cuando me llega ese tipo de consultas que, bueno, casi siempre son mujeres, a veces también son hombres. Ahora que estoy viendo, tengo los pocos hombres que he tenido, claramente siempre tienen temas con el trabajo. Sí, 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 es verdad. sí, sí. Ahora que lo pienso. Son Pero hay problemas. una historia que sí la nombro porque ella, acá hicimos un vivo con Sara, que ella lo compartió, que también vino por otros síntomas, después terminamos con lo del trabajo, pero era esto que digo de la creación inconsciente, ¿no? Era una chica de 28 años, maestra, divina, hermosa, inteligente, y nunca había llegado ni siquiera a la instancia de una entrevista. O sea, ¿qué porcentaje puede haber de probabilidades de que una persona nunca, no es que, bueno, voy a las entrevistas y fallo, ni siquiera nunca la habían llamado para una entrevista. Amado, Era, qué era una esa historia. locura, era totalmente estas creaciones que no se pueden creer. eh, y me acuerdo que, bueno, que después de varios procesos que también se dio cuenta de que esta había elegido ser maestra por ser funcionaria en el clan, porque era el deseo de su mamá, me parece, o de su abuela, no me acuerdo, y también porque, por ejemplo, ser maestra, enseñar, habla de que en ese clan, o sea, dime de qué trabajas, te diré de qué adolecía el clan, ¿no? Había mucha desvalorización intelectual. Entonces, bueno, acá está la maestra, ¿no? La que enseña. Y me acuerdo que hasta que no llegamos al árbol, no se destrabó eso, porque cuando llegamos al árbol, encontramos que su abuela había sufrido muchísimo cuando su mamá fue a trabajar, todas se llamaban iguales, todas tenían el mismo nombre, porque había una historia de abuso en una de sus tías, o sea, en una prima de su mamá. Había salido del campo a trabajar a la ciudad y le habían abusado. Y entonces el miedo de la abuela, que al final tuvo que ceder para que su hija salga a trabajar, después esa historia pasó como el yin y el yang, que siempre decimos que salta una generación, y acá el inconsciente de ella le decían ni siquiera una entrevista. Fuimos a esa historia y me acuerdo que ahí nomás se destrabó, la llamaron por primera vez para una entrevista, y ahí también fue cuando decidió, no es por acá, y cambió el rumbo de su trabajo, y enseguida consiguió trabajo de lo que ella había decidido que era ser azafata, o sea, nada que ver. Y enseguida consiguió el trabajo, que hoy sigue siendo su trabajo, ¿no? Pero fue es una historia de esa, yo digo, Sara, es una historia de libro, porque Sí, fue tan automático como todo eso se modificó. Y todas las historias que tienen que ver con el trabajo, siempre lo primero a mirar, obviamente, como todo, es la historia de papá y mamá, ¿no? Siempre que me tocan varios consultantes con el tema del trabajo, por esto que digo, que hay un papá que trabajó muchísimo y que estuvo poco, de estos ujú, que no o un papá que perdió un trabajo y después perdieron todo, o no pudo trabajar más, o se deprimió, o una mamá que fue ama de casa y que en realidad quizás tenía el deseo de hacer y de trabajar de algo y nunca pudo ni ella, ni obviamente para arriba tampoco. sí, Eh, o una mamá que trabajó mucho también y que faltó en casa. sí, Y después cuando vamos más arriba, suelo encontrar siempre estas historias de los bisabuelos del campo que trabajaban de niños, que tenían que salir con el frío, a trabajar el campo, sin dormir, sin poder jugar. Esas historias no suelen faltar nunca en la historia de la no, gente que tiene síntomas con el trabajo. totalmente. Vos sabés que yo el otro día hablaba con un chico que también se vino a decodificar y me decía, "Y vos sabés, Claudia, que fui a cobrar una plata de una venta que hizo y la venta, ¿qué pasó? Él tenía esto del padre del sacrificio y con el sudor de la frente y por mi culpa y por, viste, todo eso, todo ese caminito de todo el sacrificio de su clan, ¿por qué? Porque venían de campo, entonces era realmente trabajar, arar la tierra, el sacrificio, se levantaban a las 5 de la mañana, se acostaban a las 6 al otro día de nuevo. Entonces, claro, a él súper culpable porque se sentía él súper culpable porque a él le salía todo fácil. ¿Cómo, viste? O sea, no le salían los trabajos, pero cuando le salía, cuando empezamos a destrabar, empezó a salirle todo fácil para él y yo le decía, no es fácil, es que vos destrabaste y entendiste que no es con el sudor de tu frente, que podés trabajar
2 horas y ganar exactamente lo mismo en un mes. Y no está mal. Mm. Y no está mal. Ay, lo que pasa es que todavía, bueno, entonces el otro día me llamó y me dice, vos sabés que vendí algo y dice, y recibí la plata tan fácil que era como yo decía, bueno, si no me querés dar ahora, me la das después. Le quiere complicar él. Claro, porque dice, era como que, viste, le estaba robando, no sé, porque no me costó nada. Y es así, entonces también hay que estar preparado para destrabar la historia y para sostener esa historia, ¿sí? O sea, diríamos, la destrabás y la seguís sosteniendo, por ejemplo, en este caso, en el cobrar. Che, bueno, yo ya entendí de que 2 horas por semana me alcanza para lo que mis viejos hacían en 3 meses, ¿correcto? Bueno, destrabamos esa historia. Ahora el merecimiento, ¿no? Sí. El que yo, o sea, trabajo 2 horas y cobro por eso, pero no me animo a cobrar porque, ay, qué vergüenza, trabajé 2 horas. ¿Cómo es nuestra cabeza y nuestro La, inconsciente, la dramas que igualdad, traen? plan, ¿no? Si todos sufrieron, yo también. O Claro, sea, el sacrificio está unido al dinero y al trabajo. exactamente. Entonces, viste, se tiene que autoconvencer y que está bien cobrar y que no está mal cobrar por 2 horas de trabajo. Ujú. Que no tiene que escarbar y arar la tierra un mes para cobrar eso. Sí, sí, También, sí. A mí me pasaba que después de destrabar, después de lograr dejar el trabajo de dependencia, de dedicarme a esto y demás, me encontré en un momento que estaba pasando o sea, tenía como las mismas emociones que tenía con el trabajo anterior, las traje acá, a esto que amo. O sea, lo hice muy rápido, ¿eh? Enseguida, como ciertas emociones como me tengo que levantar temprano y ese pesar y tengo que publicar porque si no publico en Instagram no voy a tener consultante. O sea, en vez de ser un disfrute de vuelta, de golpe, yo no sé ole, cómo lo logré, pero de vuelta era un peso y fue un momento que dije, pará, ¿qué está pasando acá? No se termina más esto, si no, o sea, ¿a qué te querés dedicar ahora, si no? Y era eso, era que, ay, no sé, que lo traje, claro, y el clima laboral, que es algo que siempre también está, el clima laboral en el que vos trabajás es tu familia, o sea, esa es 100% así, o sea, el clima laboral que para vos, para Claudia es uno y para mí es otro en el mismo trabajo muchas veces, tiene que ver con tu clan, o sea, la autoridad es papá o mamá, el compañero de trabajo puede ser un hermano, total. se crea un clima que tiene, como vos decías, esto que sentías vos en tu trabajo y que yo sentía también en el mío, ¿por qué trabajando mi historia familiar, de golpe mi trabajo empezó a ser otro? Antes de renunciar, de golpe un montón de cosas que me pasaban me dejaron de pasar. Y me fui en armonía, en paz, en agradecimiento, porque fui, trabajé eso que me estaba espejando el ámbito laboral. Uno pasa un montón de horas ahí, o sea, enseguida transmutas tu historia familiar a ese pequeño espacio. Eso es un calco. Parece una pavada y ahora que, o sea, una vez que yo tuve las herramientas, que acá sí hablamos de dobles y demás, eh, este doble es lo que dice Ceci. Bueno, tuve una pelea con una persona de mi trabajo. Entonces, ver a esa persona doble de quién es de tu familia o de tus amigos o lo que fuera, porque seguramente es doble de alguien que vos también te llevas mal y tenés que resolver algo en la familia con esa persona. Entonces, ese doble se te va a espejar en tu trabajo, si haces un deporte, en tu ámbito lo vas a seguir creando, porque como siempre decimos, nosotros creamos nuestra realidad, ponemos todos los personajes que nosotros necesitamos resolver o sanar, o como la palabra que quieras ponerle, y se va a representar en el trabajo. Y te puedo asegurar que es el doble de tu tía, de tu abuelo, de tu papá, Casi en el siempre caso de que... papá o mamá. Hay un ejercicio que lo hago siempre que viene alguien con temas en el trabajo y que lo pueden hacer a modo de prueba en casa. Imagínate ese jefe que tanto te trae sufrimiento y cerrar los ojos y empezar a decirle todo lo que pensás, todo lo que sentís, cómo te hace sentir, las cosas que te molestan y vas a ver que esas palabritas, cuando yo le empiezo a repetir al consultante, ¿y quién te hacía eso? ¿Quién te desvalorizaba? ¿Quién te trataba así? Y siempre es papá o mamá, o sea, atrás, bueno, entonces fíjate que ahí atrás de tu jefe aparece mamá y ahora decíselo a mamá. Y ahí es donde aparece la emoción fuerte, ¿no? Como vos decís,
a quién me estaba representando. Sí, y bueno, traemos siempre lo mismo, es realmente con esta herramienta de la bioexistencia consciente, el trabajo, que es algo que realmente a mucha gente le pesa, esto que yo recién decía, cobrar por un trabajo que estás 2 horas y nada más, y te pesa cobrar, y te pesa ir a trabajar, y siempre lo mismo, todo se puede arreglar, todo se puede arreglar. Si vos no querés estar más en ese lugar, todo, venís y lo decodificás, porque siempre hay una historia atrás que está sosteniendo eso. Vos le sos funcional en ese trabajo a tu clan, le sos funcional en esa profesión a tu clan. No es que vas a desaparecer o vas a renunciar o no vas a ser más médico, va a modificar, diríamos, todo eso. Vas a modificar cuando encuentres para que esa profesión le dé funcional, como decía Ceci recién, la vas a seguir haciendo, ¿sí? Desde otro lugar, o vas a decir, no, la verdad que no. Hoy me quiero dedicar a la música, ¿sí? Pero sos médico, pero quiero tocar la guitarra. Y es así. Y no está mal, No. ¿sí? Porque acá no hay culpas, hay responsabilidades. ¿Y cuánto tiene que ver la desvalorización que tanto estamos trabajando todos como humanidad, ¿no? En estos procesos personales, con esto, con el poder dedicarme a lo que amo, poder recibir dinero de lo que me da placer, que tanto también a nosotras nos costó, no es la palabra que uso, nos costó. No, eh, Digo, hay que trabajar, es algo que se trabaja a la par, y cuando alguien no puede dedicarse a lo que ama, porque cree que no puede, porque otros sí, yo no, porque no soy suficiente, porque me falta aquel curso, me falta aquel diploma, porque me falta práctica, es la desvalorización. O sea, si hay historias de fracaso en la familia, bueno, ahí yo está fuerte la desvalorización en relación al estoy trabajo. tapando la cara con un papel. Vos no me ves, pero me estoy tapando la cara con un papel. No te veo, qué horror. Esto de la desvalorización que hablas con esto de que Y ay, sí, porque yo no puedo, porque nos pasó es el lo primero a mover, sí, es lo primero a mover. Yo tenía una consultante que venía ella era ama de casa, no era algo que sufría ella eso, porque económicamente no tenían problemas, pero ella era artista, es pintora, hace cuadros, no sé si es pintora la palabra, me parece que dije cualquier cosa. Bueno, es artista, sí, plástica. Y, y claro, o sea, no necesitaba el dinero en realidad, lo que necesitaba era esa seguridad, trabajar su desvalorización, por más que el síntoma vino de la mano de quiero trabajar de esto, quiero hacer dinero con esto, era trabajar su historia personal, la desvalorización para de golpe primero, un paso previo a vender sus cuadros fue conectar de vuelta con eso porque ella no encontraba el momento, no se organizaba para hacerlo, ni siquiera estaba pintando casi. Y de claro. golpe fue pasar todo ese proceso de autoempoderarse y conectar de vuelta con su arte. Y ahora sí, desde ahí ver, bueno, cuál es el plan de acción, me hago un Instagram, me hago una página, voy a ofrecerlo a algún lugar de arte, pero primero era todo esto, ¿no? El trabajar eso. Primero es conectar con lo que sea, con que sea tu profesión, conectar con lo que te gusta. Si sos músico, esto de la pintura, artista, decodificadora, conectar con eso que te gusta y desde el valor que tenés, ¿no? Y una vez cuando vos salgas de esa desvalorización de decir yo puedo trabajar de lo que me gusta, empieza a venir el dinero solo. Empieza a venir De el lo que dinero amás, solo tu porque no lo don. estás haciendo para eso, no lo estás haciendo para, o sea, porque acá, en el caso de la pintora que vos contás, era, bueno, pero tengo que vender mis cuadros porque tengo que vivir de esto, y capaz tenía 2 cuadros pintados. Entonces, cuando conectó con esa pasión y empezó a pintar, y bueno, solo después vienen todo lo otro. Sí, sí, ni siquiera había una necesidad económica. Hay otra consultante, por ejemplo, que también me acuerdo que ella, el síntoma era con el trabajo, no siempre es con el dinero, o sea, obviamente está unido, pero cuando hoy hablamos justo de trabajo, el dinero está más relacionado, los problemas de dinero tienen más que ver con mamá, el problema del trabajo tiene que ver con papá. Entonces, por ejemplo, en ella no había problemas económicos, ella tenía un trabajo que le iba muy bien económicamente. El tema es que ella no le gustaba más Me y gusta. sentía que se le estaba yendo la vida y las horas ahí. Y cuál era el tema? Obviamente había que trabajar mucho a papá, ya me lo estás diciendo,
síntoma, ¿no? Por dónde. Y también había historias arriba, ¿no? Como siempre, empezamos de acá, pero más arriba están las historias más grandes, que tenía que ver con un padre que no había sido reconocido, un padre abandónico, había secretos familiares en relación a la paternidad, había un montón de cosas que había Claro, que trabajar para que entonces pueda llegar ella a hacer esos pasos, ¿no? No había un sí, problema de dinero, era un problema literal de trabajo. Entonces, todo lo que tiene que ver con trabajo es papá, por más que sabemos que hoy pueden trabajar tanto papá como mamá, es una cuestión arquetípica, ¿no? O sí, sea, total. es papá el que da dirección, el que da propósito, el que tiene que ver con nuestros movimientos, y bueno, y es el que antes traía la comida, el pan, antes el animal acá en el hombro, o sea, esas son cosas que están en nuestro inconsciente colectivo, ¿no? Más allá de las costumbres o cómo sea hoy la vida. Sí, Entonces el totalmente. trabajo es papá. Alguna, no, no sé si, bueno, yo termino de contar mi historia también con esto de dejar mi trabajo y de tener esta indemnización. Yo empiezo a estudiar decodificación, empiezo a atender en decodificación y viene la pandemia. Y todo esto online todavía no estaba. ¿Te acordás, Ceci, que era muy nuevo el online, el atender online? Nosotros éramos todos, trabajábamos mucho con esto de tocar, de bueno, de pegar al almohadón, hacer esto, era como Sí, no todo muy existía presencial el online. en ese momento y yo realmente le agarré miedo al online y yo decía, no, 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 online no puedo, no, no se puede conectar. De nuevo, obviamente que tienen que traer, tenía que ver conmigo, ¿no? Con el online y nada de eso. Y cuando se abre un poco esto de la pandemia, eh, surge el negocio de un estacionamiento de auto, ¿sí? Y automáticamente se me activa la alarma cuando dije, sí, sí, lo ponemos con un socio, con es mi pareja. Entonces digo, pará. Mi papá se fundió en una estación de servicio. Puso una estación de servicio y acá mi mente, mi creación estaba poniendo un estacionamiento. También era Todo con tiene una plata de una indemnización, ¿o no era y con igual la también? indemnización, o sea, mi plata de mi indemnización iba a ir a ese proyecto del estacionamiento y mi papá con su indemnización puso la estación de servicio. Y con un socio. O Mm. sea, estaba toda la historia ahí presentada, mi Sí. creación perfecta para decir, che, Clau, o reparás o repetís. ¿Qué vas a hacer? Entonces, cuando uno toma conciencia de esa historia, decís, no, yo acá soy Claudia y ahí está mi papá. Entonces, esto vamos a sanar porque yo no voy a repetir, voy a reparar, voy a poder tener un socio. De hecho, mi papá ni le preguntaba, porque él siempre decía, no, los socios no, no. Obviamente había tenido la peor experiencia del mundo. Entonces dije, no, pará, este es mi papá, esta soy yo, este es mi socio, que lo elijo, voy a poner todo acá mi granito y voy a empezar a trabajar, ¿no? Obviamente a trabajarme en mí para decir yo no voy a repetir. Y así, Sí, me acuerdo. y así Me fue. acuerdo que el momento que te diste cuenta fue como, ¿qué estoy haciendo? Estoy repitiendo todo. O sea, como que de golpe dijiste, ¿qué pasó? Como si lo que hubieses trabajado no hubiese servido. Y me acuerdo que yo te dije, no, pero vos lo estás, vos sos consciente de que trabajaste un montón de estas cosas para que no vuelvas a repetir. Sí, O sea, para que los datos se repitan, por más que haya datos que se repitan, por ahí esta vez es un éxito, y lo fue. y lo fue, y Y lo lo fue. fue. Sí. Sí, sí, sí. Y Ahí después está la preparación otro negocio, consciente. yo para parar, abrí otro negocio en el cual no me fue bien, que también fue un aprendizaje porque mi padre era muy, es muy, no, es acá y listo, me quedo acá. Entonces para mí también fue un desafío abrir otro negocio con otro socio. Entonces, eh, y ver que me fue mal y decir, bueno, cierro, no seguir. Mi papá también lo que pasó fue que siguió, sostuvo un mal negocio y también se fundió. Entonces también ese negocio me sirvió para reparar esa historia. Fueron muchas reparaciones en 1 o 2 años. Y está buenísimo porque uno decís, bueno, listo, estamos, entendí, ya entendimos. Sí, obvio, por eso digo, puede ser una o sea, siempre vamos a estar
funcionales al clan, pero el tema es que cuando somos conscientes de eso que estamos repitiendo y lo hacemos desde un lugar que está conectado con nuestro propósito, nuestro ser más profundo y en conciencia de de lo que somos y de las historias que estamos hechos, ahí es cuando la historia cambia y quizás que tiene los mismos condimentos, la misma base. A mí parecía, mi papá su trabajo que tanto sufrimiento le trajo fue en una farmacéutica y el conflicto que él tenía que ver con la obra social de PAMI, que acá es la obra social de los jubilados. Yo entro, mi deseo era, yo quiero ser secretaria de una clínica. ¿Qué me llevaba a eso? Esto, las reparaciones inconscientes. Terminé trabajando como secretaria en una clínica, él trabajaba en una farmacéutica, o sea, está todo dentro medio de lo mismo. Y me acuerdo que mi gran sufrimiento todo el tiempo tenía que ver con los jubilados y con PAMI. Mirá cómo los tratan, mirá cómo PAMI se aprovecha. O sea, eran también los mismos condimentos hasta que fui consciente también en este proceso de esas pequeñas cosas que uno empieza a observar y que bueno, después las podés cambiar. Que después las podés cambiar desde ese lugar, ¿no? Sí, yo me traje algunos ejemplos ¿Ah? de lo que puede ser, ¿no? El tema del trabajo, por ejemplo. Sí, Podemos estar en un proyecto en duelo, que tiene que ver con que heredé, como que vos hubieras heredado ese estacionamiento, y que, bueno, a veces nos trae mucho sufrimiento eso, ¿no? Porque no solo heredamos el trabajo de papá, de mamá o el negocio, sino que heredamos todos los conflictos familiares que hay de por medio y que muchas veces ni siquiera es un deseo, ¿no? ¿Cuántos hijos o hijas hay que no desean seguir ahí, sin embargo ahí están? O esto de decir en honor a hago tal cosa, a mí me pasaba mucho que siempre que me preguntaban cómo llegaste a la decodificación, yo contaba la historia de mi mejor amigo que se enfermó de cáncer y que yo por eso me metí en ese mundo. Entonces era como que al final él muere, ¿no? Después, y quedó, yo ahí también trabajando esto del trabajo, me di cuenta de que estaba asociado a un duelo también, porque si yo ujú, digo en honor a él, estoy haciendo esto, está asociado a un duelo y entonces el negocio está en un movimiento sí, no de vida, sino de muerte, que también de golpe te puede trabar. Después puede ser este típico, un clavo que saca otro clavo, ¿no? Bueno, este trabajo me trae dolor, bueno, me busco otro trabajo, pero si no laburé en mis emociones y en mi historia, por qué ese trabajo me traía dolor y el ah, otro me va a traer cosas parecidas. O sea, eh, no es lo que yo quería, aparte, es como esto que paso de un trabajo a otro solamente por supervivencia, ¿no? O sea, y estoy 8 horas de mi vida ahí metido. sí, Como que puedo estar 24/7 metida en un trabajo, pero no puedo dedicarle 10 minutos a mi historia y a porque esto me trae dolor, ¿no? Que muchas veces pasa. total. Y tomar Bueno, conciencia a veces no alcanza, por eso la pero invitación es muchas, decodificarlo, abrirlo, ¿no? Para muchas transformarlo. Y veces después, por ahí le sí, digo a amigos o conocidos, bueno, no, porque me tienen harto en mi trabajo, así que voy a cambiar y estoy buscando otra cosa. Bueno, primero mírate y fíjate claro. qué vas a hacer porque vas a renunciar y seguramente en otro trabajo te van a pagar el triple, pero vas a tener las mismas historias. La misma historia de abuso, la misma historia de dolor, la misma historia, no, pero ¿y cómo? ¿Viste? Por ahí no entienden eso. No tiene que ver con el dinero, o sea, vos pensás que te están explotando acá porque te pagan tanto y allá te van a explotar pagándote el doble, pero van a tener la misma historia si no lo sanás de raíz. Sí, como la pareja, ¿no? El clavo que saca otro clavo aplica las dos cosas. Exacto. A todo. Después puede ser el famoso para irme de casa, ¿no? Cuando buscamos un trabajo solo para irnos, para escapar de una situación familiar, y a veces cuando abrimos el síntoma del trabajo resulta que lo que había que mirar era eso, ¿no? ¿De qué me escapé? ¿De qué Ojo, situación escapé? ojo las azafatas, turismo, piloto de avión. Bueno, pero eso quizás también está más conectado a lo que no se pudo, ¿no? Esos sueños truncos del que quiso disfrutar y no pudo, muchas veces, a veces no. Para ser independiente, ¿no? Entonces también, ¿de quién dependías para ser independiente, ¿no? Que a veces buscamos trabajo desde ese propósito que también responde a historias familiares, historias de pareja, o para esta que te dice, busco reconocimiento, busco crecer profesionalmente, siempre es el yin y el yang. Bueno, ¿quién no creció que vos estás tan ambiciosa? ¿Quién no te miró? ¿Quién no te reconoció? Volvemos siempre a papá y mamá. Sí, Los políticos siempre tienen mambo con el padre. sí, No han tenido reconocimiento de su padre. sí. Y bueno, Conocimiento y de su cada padre, profesión con lo suyo, sí, ¿no? o bien
también conozco muchos que sí, o sea, tuvieron reconocimiento de su papá, pero su papá no tuvo reconocimiento. Entonces, sí, ay, bueno, porque papá no tuvo reconocimiento, yo lo voy a hacer. Yo lo voy a hacer Sí, para ser presidente de tal, no quiero nombrar porque no, quemo gente, no me quemé. bueno, Macri es un re ejemplo de eso. Un Eh, hombre con millonario, con un padre súper exitoso, que lo que buscaba era que lo mire el padre, y fue presidente y el padre lo ninguneaba, Total, y ya era presidente. O sea, ¿qué más podía hacer para que el padre lo admire? No, nunca sí, pudo hacer nada. totalmente. Bueno, Milei tiene una historia igual. Milei, ¿Cuál? Milei tiene una historia igual. Un padre en el cual decía, vos no vas a poder, y vos no podés, sos un inútil, no podés hacer nada. Y todo, diríamos, en todo lo que hace es brillante. Como diciendo, mirá, Sí. papá, pude economía, pude ser presidente. También tiene Todos historia. tienen esa historia. Cada profesión tiene lo suyo, o sea, y es siempre muy simple, como esto que dije, si me dedico a los viajes, es quién no disfrutó, quién no viajó, quién se quedó encerrada en su casa. Es muy simple descifrar, digamos, cuál es el código detrás de cada trabajo. No, no es algo súper secreto ni difícil. Después, bueno, hay que abrir la historia para sacar las emociones, como siempre, ¿no? Para poder modificarlo si es que trae dolor. Sí, Pero para que esto hiciendo funcionar el clan es bastante fácil de descifrar en lo que haces. Ya sea que trabajo en un almacén y estoy rodeada de comida y bueno, venís de historias de hambre, probablemente. sí, Es todo, todo, desde, aunque sea ese trabajo que es momentáneo y que no sabes ni por qué estás ahí, bueno, tiene siempre algo que funcionar el clan. Pero al todo se plan, puede, y todo tiene su lógica, tal cual. claro, Todo tiene su lógica. y se puede, sí. Si se puede, somos ejemplo de nosotras dos. De eso podemos decir que somos ejemplo. Total, de todo. De eso Porque sí, porque otros síntomas que abrimos otras historias que abrimos acá en estos capítulos, bueno, no estaban medio flojos de papeles algunos. la tenemos previa, pero en esta, en esta no. Esta podemos decir que lo pudimos lograr y bueno, y lo seguimos trabajando, obviamente, porque ser también independiente tiene sus cosas, obvio. Siempre una se va al barro porque por ahí pasan cosas en el cual no, bueno, no puedo, ya está, y como todo, obviamente, Sí, pero bueno, siempre hay una voz amiga que siempre te dice, no, che, pará, mira todo lo que hiciste hasta acá. Ah, bueno, bueno, está bien, me levanto, me sacudo y sigo. sí, obvio, sí, por eso. Pero bueno, como todo, siempre la invitación es a esto, de codificarlo, abrirlo para poder transformarlo en conciencia, porque si no, no hay movimientos muchas veces. Hay cosas que por ahí ya las vemos, bueno, sí, ya sé por qué estoy haciendo esto, pero igual no puedo tomar la acción, como este ejemplo que digo de esta chica que era artista. Bueno, sí, todo ya lo había visto de un montón de lados, pero hasta que no abrimos las emociones, no pudo pararse en otro lugar para poder volver a conectar con eso. O este otro ejemplo, ¿no? Me pudo dejar decir, no, la verdad que maestra no era lo mío, entonces hago el movimiento para hacer otra cosa. O sea, acá sacamos las emociones para poder hacer los movimientos, ya sea que el cuerpo vuelva a algún estado anterior por una Siempre enfermedad puedes o en la vida. decodificar y no hacer el movimiento después, me voy a mi casa a tomar mate, no pienso, no hago nada y no sirve, obviamente que no sirve. No, obviamente que si ya llegaste a esa instancia de decodificar, ahí ya hiciste un gran movimiento, ¿no? El tema es, bueno, seguirlo un poquito más porque como la otra vez posteé, esto no es magia, o sea, ni una toma de conciencia sola te va a cambiar la vida, ni una consulta sola en decodificación te va a cambiar la vida. Es un montón lo que transforma una sesión en decodificación, es verdad, Sí, porque las dos siempre lo decimos porque por eso estamos en esta herramienta, porque es muy transformadora y por eso es una vez al mes y no una vez por semana, porque sería demasiado, pero necesita proceso como todo, como esto que digo yo. Yo siento que, uy, qué bueno, me dedico a lo que quiero, a lo que amo, me costó un trabajito personal grande, me costó transformaciones y pérdidas y demás. Pero de golpe me encontré, como digo, en el mismo clima acá creando en esta realidad nueva y tuve que volver a revisarlo. Y bueno, y así pude pasar a otra etapa y así con todos los síntomas, ¿no? sí, totalmente. Vos sabés que una última que esto me dejó flasheada, a mí me encantan las historias de mis consultantes porque uno la vive, viste, con ellos. Y sí, Y por ahí había una persona, viste que por ahí hay muchos
que no te dicen todo porque tienen miedo, porque les da vergüenza. Y bueno, había una persona que tenía mucha plata y no era, claramente su síntoma era el dolor de espalda. Sentía un peso acá y había ido a kinesiólogo y cosas y no se le pasaba, no se le pasaba. Bueno, entonces empezamos, diríamos, a hurguetear en un montón de cosas y cuando le dije esto de la simbología, del trabajo, de, no, bueno, pero yo trabajo y la verdad que a mí me va muy bien, soy abundante, tengo mucho dinero, tengo una empresa familiar, tatá, y la empresa familiar, y la empresa familiar, y ya me sonaba medio raro, ¿no? Ahí esa empresa familiar. Entonces le digo, ¿y qué es la empresa familiar? ¿A qué se dedican? Y no, en realidad tenemos una funeraria. Ah, ¡Chan! sí. Y que yo, Claro. y ahí digo, bueno, vamos a preparar para trabajar porque hay un montón acá con tu espalda y con tus cargas y tus pesos y todo lo que llevas Sí, y ahí con en la la energía que se mueve también, porque yo que trabajé en espalda. una clínica, que es bastante parecido, ¿no? Porque la Tremendo, gente no tiene ganas de ir a una clínica, son energías densas y tienen, total, uf, total. Y bueno, después, obviamente, con la quinta consulta lloraba y me decía, no quiero trabajar ahí, no quiero ver más muertos. Y sí, obviamente, que tenía que ver con eso. Pero ella, obviamente, o sea, era la cabeza, que el papá había confiado, porque era la de 5 hermanos, era la mayor y la que tenía que llevar la empresa adelante. Imagínate toda la responsabilidad que tenía esa chica. mm, Entonces, obviamente que era por fidelidad familiar, no me decía que no le gustaba su trabajo, que era eso, y no, ella veía todo lo bueno, ¿no? La abundancia, la plata, la esto, pero bueno, se estaba rompiendo entera su cuerpo, le decía por todos lados, no es por acá. claro, ya Eh, estaba en el cuerpo, ahí exactamente. ya, Y bueno, y después sí, de 7 consultas puedo decirle, papá, me voy acá. mm, No, no, no es esto. Y no pasó nada, y no pasó nada. Eso es lo maravilloso, ¿entendés? Que uno piensa que el padre va a ser o sí, a veces sí, pero cuando uno va confiado y con el corazón y plantado desde el lugar, no es mi lugar, no quiero, te lo cedo, o sea, sin pelear, porque acá no estamos hablando de pelea. Entonces, sin pelear, diciéndole bien, mirá, papá, este no es mi lugar, yo te agradezco con todo el amor del mundo, pero no es acá, y el padre lo entendió y bueno, la liberó, diríamos, de eso, ¿no? claro. Y ella se liberó. Sí, porque es un salto de conciencia, no es un salto, tengo un salto de fe, voy a renunciar a mi trabajo y me voy a dedicar al crochet. No, No, tenés que, capaz que necesitas un laburo interior para poder hacer ese salto. Entonces yo, en vez de salto de fe, es un salto en conciencia, como claro, hice yo en su momento. exactamente. Sí, sí, sí. Bueno, Clau, Bueno, gusto Ceci, escucharte, porque no te eh, vi. hacemos No este sé si resumen. alguien tiene alguna preguntita, en ningún momento abrimos a ver si alguien quería preguntar algo. Yo no me fijé tampoco en la cajita de preguntas, pero bueno, No, por ahí acá, a mí me preguntaban esto de la profesión, qué quería decir cada profesión, pero es medio también relativo. Esto de si sos psicóloga, qué es lo que estás reparando, si sos electricista, si sos plomero, si nosotros por ahí en nuestro Instagram hay muchas cosas de yo no lo traje hoy. Otra vez que hice un vivo de Instagram me lo había traído todos varios ejemplos. Ahora los voy a buscar y los voy a subir a las historias, porque ah, para bueno, nosotras por ahí es súper lógico, pero cuando me acuerdo, yo no me voy a olvidar nunca cuando hice, no, eso fue antes de conocerte a vos. La primera jornada que hice de codificación, que fue la anterior a conocerte a vos, sí, que yo con muy poquito conocimiento, fueron como 2 años antes de que nos sí, conozcamos. O sea, uno después, bueno, empieza a vivir esto todo el día y a respirarlo y a leer y a escuchar y ya te parece re sí, normal, pero en ese momento me olvido más lo que más me sorprendió, porque hasta dije, este está contratado. Me acuerdo que era una persona que también tenía un tema con su trabajo, con el dinero, no me acuerdo. La cuestión es que empezó a hablar de su historia familiar y era que un tío abuelo, me parece que era así, había tenido un problema respiratorio, vivían en el campo, no llegaron al médico, no llegaron al médico, no llegaron, había un aparatito que tenía esa persona para sí, respirar, era un niño, era un niño. Entonces falló el aparatito, tenían que irse del campo a la ciudad, era un tío.
o sea, el papá de su hermano. Y no llegaron a tiempo y bueno, el niño falleció, ¿no? Entonces, me acuerdo que Pablo Almazán le pregunta, ¿y a qué te, así como ya sabiendo, palpando la Claro, respuesta, ¿a qué te dedicas? Y yo sí, arreglo aires acondicionados, le dijo. Y para mí, claro, como, a mí me explotó la cabeza. Dije, ¿cómo? Me pareció tan perfecto. O sea, y ahora me parece súper obvio, ¿no? O claro, sea, es claro, algo que... claro, claro. Y me acuerdo que hasta decir, che, nah, esta no puede ser, ¿no? Que cada cosa que se abría y que tiene esa lógica que hoy parece quizás tan obvia cuando estamos, o nos dedicamos a esto, o nos apasiona y lo venimos escuchando, o ya nos hemos decodificado, entonces ya empezamos a leer la realidad de otra forma. Sí, En ese momento a mí me explotó sí, la cabeza. De ese dato no me olvido más, seguramente porque tenía que ver conmigo, el claro, tema de la falta de aire, o sea, tenía, después mirándolo de lejos, digo, ah, con razón me acuerdo de ese caso y no de otro quizás, ¿no? sí. Pero, Igual pero es bueno, eso, sí. lo que nos dicen, muchas veces que nos dicen cuando decimos, bueno, ¿y qué te pasó a los 14? ¿Quién se te murió? Ay, ¿qué? ¿Sos vidente? No, no somos videntes, es lógica biológica. Claro, por eso uno empieza a leer la realidad, por eso decodificarse, digo yo, siempre es una herramienta que te vas a llevar, porque empezás a mirar, a leer tu realidad y quizás también la de otros, si a veces alguien necesita una mirada, de otra forma. Claro, Pero bueno, ahora lo voy a subir, ahora lo busco porque lo tengo guardadito ahí en la compu y lo voy a subir da- a las historias del, digamos, alguno de los más conocidos, ¿no? sí, Pero después sí, hay que buscar. sí, sí, Después si alguien sí, me quiere escribir algo específico, me escribe y me fijo, pero tiene esta lógica sí, tan simple como decir, soy electricista y la electricidad está unida al sol y el sol es en el papá, que tipo paterno, entonces sos electricista y tenés temas con papá, venís a claro, trabajar algo que tiene que ver con eso. Ahí abrimos cada cosa y tiene su simbolismo como desde lo más obvio, ¿no? Como esto sí, que digo, si trabajo alrededor de comida, hay historias de hambre. sí, tal Si somos cual. Abogado, decodificadores o psicólogos, no sé, habremos tenido, como digo, historias que tienen que ver con lo emocional. O sea, mi papá siempre me repitió toda la vida que él fue a un psiquiatra que al final el psiquiatra no lo diagnosticó bien y él tenía un tema más bien neurológico y entonces, claro, el psiquiatra le falló. La medicina le falló, la medicina psiquiátrica le falló, y yo estoy acá en esta corriente que es como algo distinto, ¿no? A lo tradicional. sí, Bueno, hoy ya es más común, pero es así. tal cual. Sí, yo tengo todo el plan de psicóticos, todo psicosis, así que obviamente acá reparando. Es un plan de psicóticos, así nomás. Ay, Dios mío. Bueno, Clau, después ahora lo grabo, te pongo a ver si podemos lograr que se queden los dos Instagram y que se te vea, porque no te vi, te escuché. Dale, te mando un Y beso, gracias subo, y ahí, subo las historias lo de los indios, dale, tu beso, trabajo. Un beso a todos. Gracias éxitos, por estar. chau, Chau, chau. chau.